¿Cómo se llama? Lo de los... Espera. handkerchief... No, era hanky coat. Hanky coat, ¿y en España? En España no lo sé, en Italia tampoco sé. Será algo con pañuelo, me imagino. El código del pañuelo. Igual, No sé, no tengo ni sé. idea. Qué guay la serie, ¿no? Sí. Les encantó. ¿Tú crees que había algo... quemó todo, rompo todo. ¿Había algo similar aquí para... Porque el código del pañuelo, el hanky coat, era, por lo que me acuerdo yo, con la serie, con lo que leí, era para Para los hombres. Para hombres, para saber, dependiendo del color, Sí. que querían, entre comillas. Ya, Entonces yo ya, no ya. sé si había algo para Las lesbianas, por ejemplo. lesbianas, por ejemplo, un No sé. código similar. O cómo se hacía antes. Porque ahora, y nosotros eso, la verdad que lo hemos sufrido mucho cuando estamos con la caravana, que a veces no queríamos ir a sitios, no sabíamos si eran LGTB friendly. Entonces ahora con los social media tú buscas más o menos, sabes. Pero antes, ¿cómo se hacía? Sabe Dios. Vamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar. Sí. A ver quién nos puede ayudar con esto. Porque claro, es que no lo hemos hablado con nadie esto nunca, ¿eh? La verdad que no. A ver. Es muy fuerte. A ver. Mira aquí. A ver. ¿Quién hay? Mili Hernández. Una criatura dotada del don de la visibilidad inquebrantable. No puedo leer esa palabra, léela tú. Inquebrantable. El italiano. Maravilloso. Bueno. Cuya magia reside en convertir las estanterías en trincheras y los libros en faros. Wow. Millie es la pionera que trajo vientos de Londres y Nueva York para plantar una semilla de tinta en el corazón de Madrid. Wow, madre Me mía. encanta. Su poder emana de su coraje editorial, siendo capaz de transformar un simple local en un mapa de esperanza para quienes se sentían perdidos. O sea, vamos a invocarla. Perfecto. A ver. Perfecta. Dame la mano. Por la estantería que el miedo rompió y la criatura que el barrio encendió, ven Mili Hernández sin dudar que en este desván debes hablar. Enciendo luces, yo también bailaba las Spice. Mi electricidad, siendo mi electricidad. Bienvenidos a Yo también bailaba las Spice, el podcast donde hablamos sobre cómo la cultura pop nos ha salvado la vida durante nuestra adolescencia Y nos la sigue salvando. como personas LGTBIQ+. Hola, soy Arif. Y yo soy Ricky. Maricas y mocatrices grabando desde nuestro desván casperiano y humanyaniano embrujadasiano. Escondido en la Galería de Arte Creatitis, en el corazón vibrante de Chueca. Arte hecho por mujeres. Paredes que hablan, cuadros que gritan en silencio y dueñas que lo saben todo. Aquí el arte no se contempla, se invoca. Y cuando todo parece tranquilo, cuando nadie sospecha nada, ¡zas! Comienza la historia. Y hoy tenemos aquí... Una eminencia. Eminencia Mili. Mili, hola. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? te hemos invocado? Una pregunta, sí, la primera. ¿Tú también bailabas las Spice? No. No, yo soy más de Maritrini y Mocedades, ¿sabes? Mira, Mira, justo ayer estábamos viendo no sé qué en la en tele, la tele de y noche explicándole a supertarde, es Ricky verdad. quién era Mocedades. Mocedades. Claro. Un grupo de hermanos que han ido cambiando, pero sí. Yo Fantasía. incluso me atreví a hacer hicimos una actuación de No Mocedades me lo creo. en el Círculo de Bellas Artes, sí. Ah. Yo era la que cantaba el Eres tú, yo hacía de Amaya y tres amigas mías hacían los coros, No sí, me lo tengo dirás. por ahí la... Pero cantando tú, ¿cantas también? También sí, estaba el Eres tú, pero yo también cantaba. Estuve un mes practicando en mi casa. ¿Y tienes grabación? Pues hay Sí, que verlo, tengo por No, favor. pero eso lo tenemos que ver. Además lo hicimos en el Círculo de Bellas Artes para recaudar fondos para el SIDA. Oh, qué Yo guay. en aquel entonces estaba haciendo activismo, que siempre lo hago, pero pertenecía al colectivo de gays y lesbianas de Madrid, Cogan, y teníamos que ingeniar mucho para conseguir dinero. Y pues se nos ocurrió, todas las actuaciones eran de chicos, de drags, y dijimos, venga, las chicas tenemos que estar ahí. ¿Sabes cómo conocí yo a Mocedades? Con Willy Fogg. Cantaba la canción de Willy Fogg, Me creo que es de los acuerdo. 80, ¿puede ser? Sí, puede ser de los 80. Es el cartoon esto que veías tú con tu madre Sí. por el mundo. Porque Sí, yo sí, los sí, 80 sí. ya no estaba en España, ¿eh? Sí, porque viviste en Londres, en Yo Nueva viví York. en el 81, me fui a Londres, huyendo de esta sociedad tan oscura, tan en Uf. blanco y negro, donde las mujeres, sobre todo
las mujeres lesbianas no teníamos mucha cabida y no había escasa visibilidad, no, nula visibilidad de las lesbianas, ¿no? Sabía que si no dejaba este país mi vida podía, no me la podía imaginar, ¿no? Y decidí, como hacíamos casi todos los jóvenes que estábamos ya hartos de este país, pues de emigrar. ¿Y dónde íbamos? Pues a Londres. ¿Y dónde iba una mujer que además casi tenía que pedir permiso para todo? Ya no, porque era el 81, pero hasta yo para sacarme el carnet de conducir tuve que hacer el servicio social. Lo quitaron al año siguiente. Y es verdad que yo, pues como tenía estudios, hice un mes de servicio social. Pero yo quería sacarme el carnet de conducir con 17 años, porque yo cumplo los años en noviembre, y dije, pues estudio el teórico y luego ya cuando cumpla me hago el práctico. Llego a la autoescuela y me dicen que no puedo. Digo, ¿por qué no puedo? Ah, no, tienes que hacer el servicio social y tienes que traer una autorización de tus padres. Lo de mis padres lo entendía, pero lo del servicio social, así que ahí estuve haciendo el servicio. La mili ya sabéis lo que era, ¿no? Sí. Bueno, pues el servicio social era todo lo contrario. Era un... Bueno, había diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Había gente que lo hacía pues dando clases a gente desfavorecida, analfabeta, ¿no? El mío, como era de un mes rápido, porque ya lo iban a quitar el año que viene, ya estaba un poco deslavazado aquello, pues me tocó hacer unos cursitos de cambiar pañales, pues eso, alimentación del bebé, de todas esas cosas. Así también un día tuvimos que hacer clase de cocina. Yo ya sabía cocinar porque a mí me gustaba, me ha gustado siempre cocinar desde pequeñita, ¿no? ¿Qué certificación te daba? Era una ley franquista. O sea, No te daba, soy te mujer. firmaban. Soy mujer, ¿qué es lo que no tengo que entiendo? cocinar y cuidar los Te bebés. firmaban un papel y ya tú lo presentabas a la autoescuela y ya podías sacarte el carnet de conducir. Imaginaos hasta qué punto las mujeres estábamos aquí de esa manera. Y Claro. encima, yo que sabía perfectamente que era una mujer lesbiana, aunque me costó ponerle la palabra, no veía futuro en esta España. Lo veía todo negro, negro, negro. Nos habían educado para casarnos. O sea, una de mis mayores preocupaciones era: ¿qué voy a hacer yo en la vida? Porque yo no me voy a casar nunca. Cuando era pequeña todos soñamos que si íbamos a tener un novio maravilloso. Yo no sé por qué me inventaba familias donde a mi marido se moría siempre. Eso me encanta. Yo tenía hijos. En mis sueños yo tenía hijos, porque sí que me gustan los niños. Yo tenía hijos y luego mi marido se moría. Todos, siempre, siempre, siempre. Entonces yo sabía, digo, ¿y qué voy a hacer? Entonces tenía una angustia terrible porque decía, tienes que estudiar mucho, porque tienes que conseguir un trabajo muy bueno, porque tú vas a estar sola. Eso era lo que tú te imaginabas cuando eras una tierna adolescente, sabiendo que tú no ibas Que a ibas a seguir quedar el sola. camino que seguía el 90% de la población. Ahora sabemos el 90%. En aquella época yo creí que era yo, que era lesbiana, Maritrini Y y nadie más. Martina Nadie más en el mundo, Navratilova. ¿no? Claro, Nada claro. más. Yo llegué a Inglaterra cuando España no estaba en el mercado común. La única manera de salir legalmente de España para ir a Inglaterra era como au pair. Como au pair durábamos 2 meses. Antes de irte, ¿conociste a mujeres lesbianas? No En- conocía en persona a ninguna. Estamos hablando del año 81. El tema LGTB aquí era tabú total. El primer colectivo que empezó a funcionar, fue en Cataluña, medio clandestinamente, y fue a partir del 77, creo, si no mal recuerdo, que ya estoy un poquito... claro, no había, en la tele no se hablaba de homosexualidad, en los colegios no se hablaba de homosexualidad, se hablaba algo en ciertas facultades, pero no en todas. Entonces no había referentes, no había programas de televisión donde... Aquí lo único que sabía es que Lorca era maricón y la habían matado por maricón. Sí, básicamente. Rocola cronosférica. ¿Qué canción te ayudaba cuando estabas en tu habitación encerrada, sabiendo que, como dijiste, no podías tener la vida, o no ibas a tener la vida que el 90% de la gente iba a tener? Vivías. Mocedades y Maritrini. Maritrini porque ya se rumoreaba en aquella época, que era lesbiana, ¿vale? Aunque ella nunca lo dijo más tarde. Ah, lo dijo. Sí, No bueno, sabía que lo había al final, yo creo que al final sí que lo debió insinuar por lo menos un poco más. Pero sí, bueno, ella era lesbiana, vivía con su pianista, con la que hacía de pianista y de agente. Y claro, tú escuchabas esas canciones. Y Mocedades porque yo siempre me fijé un poco en Amaya, ¿no? Y bueno, Amaya está soltera todavía, vive y está soltera. Me fijaba un poco en Amaya y era como que todas nos enamorábamos platónicamente de alguien, porque Claro. no teníamos referentes y todo era platónicamente. Igual que me enamoraba de mi profesora de gimnasia, porque me enamoré de ella durante todo mi bachillerato, todo mi BUP. Y de aquella, ya que no había referentes, no No había se hablaba, películas, no. no había nada. No.
¿cómo llegaste tú a la palabra lesbiana? Es como algo que me fascina. Yo recuerdo que yo sabía que era diferente, que me gustaban las mujeres y recuerdo ir a la Casa del Libro de la Gran Vía a buscar libros que me pudieran aclarar todas esas cuestiones que yo me fuerte. hacía, todas esas preguntas. Y siempre iba a la sección de Sociología y Psicología y ahí no había nada. Yo en aquel entonces tampoco sabía qué autores, tampoco se estudiaban autores y autoras haciendo mención a su homosexualidad. Y si sí que se mencionaba, pues era Lorca, ¿vale? Pero yo como mujer, pues podía tener cierta afinidad con Lorca por algo, por lo diferente, porque le habían por ser homosexual, ¿no? Porque mi familia era de izquierdas, que también eso estaba bien, ¿no? Sí. Entonces, pero no tenía ningún referente de mujeres. Martina Navratilova, cuando Martina Navratilova, que a mí me gustaba el tenis, ya dijeron que ella era lesbiana, pues era nuestro único referente, era el único referente que teníamos muchas mujeres de mi Wow. edad en aquella época. Literatura de mujeres escrita por mujeres, yo creo, y que estuviera disponible en aquel momento, era Esther Tusquets y las traducciones de Virginia Woolf, Sí, ¿vale? sí, me Pero imagino. sobre todo Esther Tusquets, el mismo mar de todos los veranos, donde entre líneas puedes ver, hay una relación velada entre dos mujeres, ¿no? Pero es lo que había. ¿Y cómo has visto evolucionar desde aquel entonces? Sobre todo en España. Todas estas identidades que ahora, o sea, siempre han existido, pero ahora... Ahora tenemos el un vocabulario para decir ¿sabes? soy No o binario, Bueno, claro, queer... es que la librería que abrí en el 93 es un poco un homenaje a las dos librerías que me salvaron la vida, porque yo pude empezar a ponerle nombres a todo cuando llegué a Against the World, Against the a World en Against the Londres. World en Londres y luego a Oscar Wilde en Nueva Sí, York. ¿no? Ujú. Entonces yo no tenía nombres para todas las cosas, no sabía nada. Allí comencé a comprar las novelas románticas lésbicas porque era lo más fácil de leer. Fue aquello maravilloso. A mí en España nadie me había enseñado a amar a las mujeres. Nadie. No había referentes. Tú coges una novela lésbica donde hay dos chicas que se aman, que se disgustan, que tienen problemas porque sus padres, su familia no lo sabe, tal. Los problemas que hemos tenido todos y de pronto luego acaban muy bien, siendo muy felices. Bueno, pues esas novelas me enseñaron inglés y sobre todo me enseñaron a amar a las mujeres. Y cuando abrí Berkana era por dos cosas. Una, como homenaje a esas dos librerías que me salvaron la vida cuando llegué a Oscar Wilde en Nueva York, ya pude leer esos ensayos que realmente me explicaron todo y que con ellos fui consciente de cómo estábamos las personas LGTBQ+ en aquel entonces y sobre todo en España y en otros países peor que nosotros. Esos ensayos que me deconstruyeron como mujer heterosexual, porque yo había sido una heterosexual pensando que no me iba a casar nunca. O sea, solterona, me iba a quedar solterona. Y esos ensayos pues me ayudaron a construirme como mujer lesbiana y como mujer feminista. Y esos ensayos me impulsaron, por decirlo así, a que había que luchar por algo que no era tan fácil, que no era tan fácil simplemente enamorarte de una mujer, que había muchas cosas detrás Sí. que significaban otras historias, o sea, una lucha constante por la no discriminación, por los prejuicios y por el qué dirán, sobre todo en España, porque el qué dirán en España, yo mientras vivía en Inglaterra y Estados Unidos, vivía feliz, pero luego, y esos libros también me ayudaron a reconstruir la autoestima para poder hacer frente a llegar a tu casa y empezar a explicar que tú no te vas a casar en la vida con un hombre. Yo vengo de un pueblo muy pequeño de Ujú. Sicilia y yo nunca tuve referentes en ningún momento. Para mí, empecé a ver los referentes con Glee y cuando me mudé a Londres empecé a ser mí mismo por la Claro. primera vez. Que realmente estas historias siguen sucediendo, ¿eh? Obviamente, no, pues sí. no, las Obviamente. historias de las personas siguen sucediendo porque por desgracia todavía tenemos X familias que a veces cuando me vienen gente joven a la librería y me cuenta que tienen que forrar los libros, digo, pero bueno, ¿qué edad tiene tu madre? Y me dicen 45, digo, madre mía, lo hemos hecho mal, ¿no? Pero todavía, pero por lo menos esa gente tiene herramientas. Puede tener una familia intolerable, pero tiene herramientas. Pero antes teníamos una familia intolerable y Sin no había herramientas, Sí, sí. absolutamente. No, Entonces, eso... la cosa ha cambiado. No podemos decir que Absolutamente, no, Para absolutamente. nada, No, para no nada. me refería a las Pero historias sí, personales. pero ¿sabes? sí. Y luego también depende mucho de las familias y de la construcción de esa persona como gay o como lesbiana, como persona no binaria, como persona trans, cómo han podido
construirse dentro de una familia, pues nada amable, por decirlo así, Claro. con el tema de la homosexualidad. Tenemos que pensar, y yo sobre todo porque lo he conocido en la librería, que hay mucha gente gay y muchas lesbianas que viven en la absoluta, ahora que tendrán 70, 80 años, que han vivido en la absoluta soledad, ¿eh? Eso hay que Absolutamente. entenderlo. Y por lo menos ahora tendrás pareja o no tendrás pareja, pero tienes un grupo de amigos, tienes un montón de referentes, no te sientes solo, pero yo recuerdo estas mujeres lesbianas que venían a la librería cuando abrimos, que tenían ya 50, 60 años, que ahora ya tendrán 90, 80, 90, que me decían, ay, estas novelas, es que estas novelas son maravillosas, es que es lo más cercano que tengo a una relación sentimental, porque yo vivo en un pueblo, ya ahí cuidando a mis padres, porque ¿cuál era el futuro que yo veía cuando era muy joven? El futuro era, yo no me voy a casar. Pues ese futuro que yo veía y que intenté solucionarlo, muchas mujeres no pudieron. Tuvieron que quedar en sus pueblos, en sus ciudades pequeñas, en su mundo rural, viendo a ver qué pasaba y con mucho miedo de plantearle a la familia que eran mujeres lesbianas o que eran hombres gays. Y esas personas que han pisado mi librería y que las conozco ya, hemos crecido juntos, sé que viven muchos en soledad, pero viven mejor, porque eso me lo han dicho, ahora vivimos un poquito mejor. Y cuando me dicen eso, digo, bueno, por lo menos viven por los referentes, todos los referentes que hemos logrado tener, y eso los acompaña. A lo mejor no tienen una persona con la que compartan un proyecto de vida en común, pero por lo menos pertenecen a algo, por lo menos se sienten que pertenecen a una comunidad, que pertenecen a un entorno de personas LGTBQ+, que ya le hemos puesto el nombre, y entonces saben que estamos ahí, y eso es importante también. ¿Tú has notado cambio, ya no solo social, sino en las personas? Tú que tratas con muchas personas. Desde el año 90, Ujú. que la Organización Mundial Sí. de la Salud dijo bla, bla, bla. ¿Tú has notado cambio? Sí, ha habido mucho cambio y sobre todo se notaba mucho cambio cuando se iban aprobando leyes. Cuando se iban aprobando leyes es como que la gente decía, yo ya soy legal. Uf, Sí. yo ya soy legal. Es que Sí. podríamos titular el De podcast hecho, me lo así, ¿eh? dijeron varias personas y esta frase siempre la cuento por eso. Es que ya soy legal. O sea, es como que ya me han reconocido. O sea, Sí, sí. ya estoy en el Código Civil, ya estoy en esto. De hecho, Existo. un par de lesbianas me dijeron, qué bien, ya somos legales. Es el reconocimiento legal lo que a muchas personas le ha ayudado. Es por como decir, ya no soy diferente. Ya estoy aquí dentro de esta sociedad que antes me rechazaba, que antes no me Decía que veía. era un enfermo. Eso ahora a ver quién me tose, porque yo soy legal. Y entonces, claro, eso ha cambiado muchas mentalidades. La gente le ha perdido mucho el miedo. Y el que tengan referentes y espacios es importantísimo. Yo siempre defiendo los espacios para las personas LGTBQ+. Cuando alguien me dice, bueno, pero si ahora ya lo tenéis todo, digo, no. Digo, mientras si yo voy a una discoteca, entre comillas, general, y de pronto mira, me gusta una chica que está allí y me acerco a ella y le digo, mira, ¿quieres bailar? Y no me da una hostia, pues vale. Pero a lo mejor me va a dar una hostia, ¿no? O a lo mejor un chico, o vosotros más, Sí, sí, sí. vosotras, ¿no? Que vais a una discoteca creyendo que ese chico es maravilloso y que os gusta mucho y pues no, como todo eso, la gente LGTBQ+ tiene que tener unos espacios. Y esos espacios son igual de legítimos que otros. Pues yo como digo, cuando nos acusaban de gueto hace muchos años, ¿qué sois un gueto? Digo, pues para guetos los que van al Bernabéu todos los fines de semana. ¿Entiendes? O sea, aquí los guetos hay muchos. Si hablamos de guetos, vamos a hablar de guetos. Claro, claro. Que les gustan los toros y solamente les gustan los toros. También es un gueto, ¿no? Ole. Ole, Absolutamente. Claro. Claro. El Barn Book, el libro de los insultos. Esta sección del podcast hace un guiño a la peli Chicas Malas, donde las chicas de la peli escribían cosas malas sobre otras chicas. Aquí vamos a hacer algo positivo, porque nosotros somos siempre positivos Ñoños. e ñoños. Entonces vamos a utilizar el libro para quemar cosas que nos han hecho daño en el pasado. Entonces te vamos a pedir, Purificación. nos gustaría saber algunas Abro por cosillas. por Entonces abre una en página. blanco. Ujú. Te vamos a preguntar, primero, ¿cuál es el insulto que te ha hecho más daño y hoy te gustaría quemar? Creo que cuando era pequeña me llamaron marimacho en el colegio. Marimacho. Lo quemamos, total, ¿no? Lo quemamos. Aunque te voy a ser muy sincero, a mí es que yo incluso en un momento determinado de mi vida me apoderé de todos los insultos. Maravilla. Y que Claro. a mí, incluso que me llaman marimacho ella, encantada. De hecho, cuando voy a los restaurantes, Mari y yo, que tenemos el pelo corto, tal y que cual, Mar tiene menos tetas, yo tengo algunas más, pero bueno, depende de cómo vaya vestida, y nos llegamos ahí, nos sentamos,
¿qué desean los caballeros? Y entonces a veces no les contesto y le digo una cerveza y un agua mineral. Y encima la cerveza la toma Mar y yo tomo agua mineral. Pero a mí me toman como más butch, ¿no? Y ponen la cerveza directamente y amar el agua, siempre, toda la vida, ¿no? Me hace mucha gracia. Y a veces le digo, no, caballero, somos dos señoritas. Somos dos señoritas. Es que mira, el otro día estuvo Rocío Saiz con nosotros Ujú. y también dijo la palabra marimacho. Marimacho. Y a ella sí que le duele. A mí no. Y ella sí que decía que... Para mí, marimacho es insulto. No. Porque nosotros con la palabra maricón Sí, sí que pero... nos la hemos reapropiado también y la... Ya, pero es que yo creo que no tendríamos que considerar insultos nada. O sea, porque el insulto viene, más que el insulto es la persona que insulta. Y entonces a mí la palabra marimacho incluso me encanta. Ahora me gusta. Yo de vez en cuando digo, es que somos tan marimachos, ¿entiendes? Sí. A veces, cuando nos ponemos a hacer bricolaje, digo, ¿cómo? El otro día que estaba colgando cuadros nuevos en la librería y todo, y le decía a Laura y a Río, ¿has visto estas dos bolleras marimachos? Aquí cuida. Ellos mirando y nosotros colgando cuadros, ¿no? Yo las utilizo, Muy pero bien. porque me he apropiado de todas esas palabras, porque al fin y al cabo también son parte de mi cultura. Ujú. Son parte de mi cultura y no me importa. Además es que yo creo que tendríamos que erradicar que todas estas palabras le hicieran daño a nadie, porque todavía, por desgracia, hay niños que repiten lo que sus padres dicen en su casa, Sí. que utilizan estas palabras. Entonces tendríamos que hacer un diccionario con todas estas palabras y ponerlo en positivo. Yo tengo dos Nosotros preguntas. estamos de acuerdo con eso, la verdad. Sí. Bastante de acuerdo. Absolutamente. Sí. Porque es Quería- quitarle el poder a esos Claro. bullies. Absolutamente. Yo recuerdo que un día Mari y yo estábamos en la puerta de la librería y nos estábamos dando un beso. Y estaba parado el tráfico y había un taxista. Baja la ventanilla y dice, ¡bolleras! Y le dije, muy orgullosas. Claro, Ya está. claro, claro. Igual se quedó más. Claro, claro. Él se Sí, quedó era planchado. al Sí, final Porque él es la esperaba, importancia hijo que le das. puta. Claro. Y yo no, dije yo, Sí. muy orgullosas. Claro, claro. Claro, es que Pues le le rompemos quitas le los rompemos esquemas. Absolutamente. Ahí de pequeñita, cuando te dijeron esto, ¿qué pensabas? ¿Te acuerdas qué sentiste o cómo lo...? Porque si no sabías ni qué significaba en ese Bueno, momento. ¿sabes o- qué pasa? Que mi familia, que era vasca, yo vengo de una familia vasca, Son los mejores los vascos. Así Porque lo se vamos lo a digo yo a decir. A Ricky. mí me Por La verdad encantan. que los mejores. por parte de madre. Y allí la palabra marimacho se utilizaba mucho, porque además allí todas las mujeres, yo siempre que iba a Euskadi, cuando era joven, pensaba que eran todas lesbianas. Pero luego me di cuenta que no era yo sola la que lo pensaba. ¿Entiendes? Pensaba entonces, claro, que éramos muy marimachos allí en el norte. A mi madre, recuerdo que no sé, que una vecina le dijo, ¡ay, qué marimacho! Porque vestía con pantalones. ¿Cuál fue ese momentazo súper vergonzoso de tu adolescencia o de los inicios de la librería, cuando empezaste con la librería, que hoy quieres quemar? Pues yo es que no quemaría nada desde el día que llegué aquí, ¿eh? No quemaría absolutamente nada. Creo que la librería ha sido un punto de encuentro para un montón de personas. Ha sido un espacio de libertad, ha sido un espacio seguro, donde lo único que ha pasado ha sido cosas buenas. Hombre, por quemaría la pérdida de alguna amiga o conocida que lo han pasado muy mal. Hombre, la librería es un espacio positivo, pero nosotros hemos visto cosas muy negativas dentro de la librería. Por ejemplo, te recuerdo el de dos mujeres que casadas con hijos que me llamaron un día y me dijeron, oye, Mili, es que estamos casadas, tenemos hijos, pero nosotros nos amamos, llevamos en una relación desde hace tiempo y queremos abandonarlo todo. Yo les dije, no abandonéis nada, podemos hablar, vamos a hablar, Pedro Cerolo es abogado, desde el colectivo os podemos ayudar, porque claro, en aquella época yo creo que sí, que en aquella época todavía era una especie de abandono de hogar, claro. Ah, Y es verdad, claro. porque tenían niños. Tenían niños. Claro. Y entonces Ah. les dije, esperad, ¿qué vamos a hacer? Esperad, porque había fórmulas de plantar un escrito por un abogado y decir, mire, su mujer se quiere. Pero claro, ellas tenían miedo a que ocurrieran cosas, ¿no? Y entonces una noche cogieron el coche y se fueron a Barcelona y dejaron a las familias. Durante muchos años no pudieron ver a sus hijos y luego la pena es que una de ellas murió. Y entonces hay cosas que sí borraría, ¿entiendes? Pues borraría los casos que yo he escuchado con mil amores de gente que no tenía otro sitio donde ir, que era el teléfono de la librería. Madre mía. Porque la primera llamada también que recibí yo en la librería, nada más abrir, y es cuando me di cuenta de que aquello iba a ser algo más que una librería, es de una mujer que se quería suicidar Uf. porque estaba casada, su marido era marino mercante y tenía 3 hijos y ella sabía que estaba en un sitio que no, y que no podía más ya, no podía más. Y durante un mes estuve hablando con ella casi todos los días y bueno, no sé.
se separó del marido, todo bien y todas esas cosas. O sea, ¿qué quemaría? Pues quizá lo mal que muchas personas lo han tenido que pasar para poder ser ellas mismas o para vivir ese amor como estas dos mujeres, ¿no? Quemaría la época de la crisis, eso sí, a ver, años de crisis, ¿Eso qué fue? años Año de crisis económica que casi nos cuesta la librería, años 2009, de crisis 2011, ¿no? o... 2011. ¿Es 2011? económica. No, Ay, sí, empezó en el 2008, lo que pasa es que a nosotros nos pilló más, porque Tarde, íbamos ¿no? muy bien, Chueca estaba en pleno auge, íbamos muy bien y la librería iba bien, no tenía crédito y aguantamos, pero como aquello duró tanto tiempo ya casi. Pero bueno, también fue una época de aprendizaje porque hicimos un llamamiento a las personas LGTBQ+, les preguntamos que si querían tener una librería, que si la librería a ellos y a ellas y a ellas les era útiles, ¿no? Y entonces recibimos un apoyo terrible, abrieron un crowdfunding para poder pagar los 3 meses que debíamos de alquiler. Entonces, esos momentos, pues borraría los años de crisis económica, pero por otro lado, fueron unos momentos maravillosos porque la gente se volcó. Chueca no era nada de lo que es ahora. Chueca tenía 200 negocios para el público LGTBQ+. Nosotros hicimos un mapa y el último mapa, hacíamos un mapa LGTB de la zona de Chueca y en el último mapa había 220 y tantos negocios dirigidos al público LGTB+. ¡Qué maravilla! Con la crisis económica eso fue diluyéndose, tuvieron que cerrar muchos por los alquileres. Date cuenta que Chueca era un barrio muy barato cuando nosotros llegamos. Estaba destruido por la droga, el ayuntamiento no le hacía ni puñetero caso, ¿no? Y llegamos yo abrí la librería en la plaza de Chueca, solamente había bares y discotecas, no había ningún negocio de día y no había banderitas fuera, ni de coña, puertas pintadas de negro y ya está. Entonces cuando nosotros abrimos la librería y plantamos la primera bandera que nadie aquí en España conocía y todo el mundo nos preguntaba, ¿y esa bandera? La bandera LGTB, y tuvimos que explicarla porque aquí no la conocía nadie. La bandera la trajimos nosotros, la plantamos ahí en la puerta y decía, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces claro, el abrir un espacio en la plaza de Chueca con toda la fachada pintada, un banquito que pintamos, un banco de esos de madera y lo pusimos fuera donde se sentaban las personas mayores y luego entraban a decirnos gracias, este banquito está aquí genial, porque el barrio era de personas mayores y entonces se sentaban en el banquito, iban al mercado, volvían, nos decían hola y entonces, claro, entonces eso generó una visibilidad terrible en la apertura de la librería que cambió por completo el barrio de Chueca. Todos esos años logramos que se abriera en Chueca 223 negocios. ¿Y por qué en Chueca? Porque como nadie quería poner un negocio en Chueca, estaban todos los locales vacíos. Entonces por eso se pudo, porque muchos periodistas me decían, ¿pero cómo habéis podido hacer así un barrio todo tan pequeñito y todo junto? Digo, porque como nadie quería abrir aquí nada, ningún negocio, estaba tan abandonado, pero abandonadísimo por parte del ayuntamiento, pues todos los locales estaban vacíos. Ahora necesitamos que quemes un cliché sobre las lesbianas. No habéis conocido una polla buena. ¡Ah! Ya. Esto es horrible, ¿eh? Bueno, claro, es el cliché. Es que es muy fuerte, o sea... Es muy fuerte. Porque algunas a lo mejor sí hemos probado. Hay muchas lesbianas. Hemos tenido relaciones con hombres. Especialmente si, como dicen, Claro. de aquella Ni que sabías. eras casi obligada a tener. Utilizaste la palabra batch. ¿Cómo te sientes al...? Ah, no, yo me siento muy bien. Yo si quiero ser fem, puedo ser fem. Si quieren que sea fem, puedo ser fem. Si quiero ser butch, puedo ser butch. Y esa es la libertad que tenemos las mujeres lesbianas de poder hacer lo que nos dé la gana. Creo que una de las cosas importantes de la vida, y si las lesbianas no lo han logrado, lo tendrían que lograr, es sentirse libres para ser quienes quieran que sean. ¡Pum! ¿Qué te hizo entonces dejar Inglaterra o Estados Unidos, que no sé qué fue lo último, antes de venirte a Madrid y decir, me vengo a Madrid y monto una librería LGTBI? Bueno, yo estaba en Estados Unidos ya me había ido a Estados Unidos, viví en Nueva York casi 6 años, y yo con 2 amigos míos de Londres nos fuimos a Nueva York y montamos una agencia de viajes para hacer lo mismo que estábamos haciendo en eso. Bueno, hacíamos de mayoristas de las agencias de viajes españolas. Y entonces lo que hacíamos era contactar a las agencias españolas, por ejemplo, Viajes Halcón trabajaba mucho con nosotros, y ellos nos contrataban los hoteles y las actividades o las excursiones de la gente. Montamos una agencia de viajes en Nueva York y allí llevamos mucha gente durante unos años. Claro, aquello estaba creciendo y yo tenía 32 años y me planteé que o volvía a España o me quedaba para siempre en Estados Unidos. Y como ya conocía Estados Unidos, todo lo que está pasando ahora, yo ya sabía. Ya lo veías, dice No, aquí. no lo veía, sino que lo viví en mi propia carne. O
sea, yo tuve un accidente, ¿no? Me pillé el dedo con una puerta y bueno, no pasa nada, pero se me infectó y tuve que ir al hospital. Ah, Tuve que ir al hospital y por punzarme en la uña para sacarme el pus y recetarme un antibiótico, $750 hace 40 o 30 años. O sea, de 30 años. Primero trabajé en la Archidiócesis de Nueva York. qué maravilla, Vera, por favor. Era secretaria de un cura jesuita y fue mi primer contacto con el mundo de los libros. O sea, de los libros como libros, de producir libros y vender libros. Porque este jesuita, yo se supone que tenía que trabajar en la archidiócesis en Manhattan, pero estos curas que trabajaban allí tenían una casa maravillosa, con cocinera, con chofer y con todo, y lo de ir a la archidiócesis a trabajar la archidiócesis a trabajar no había que. Entonces yo me tenía que trasladar todo. Y este vivía feliz, era un cura jesuita que se dedicaba, según eso, a evangelizar. El tipo de evangelización que hacía era, pues nada, escribir libritos de esto, Dios te quiere Panfletos, mucho. Sí, básicamente. panfletos. Y yo me tenía que encargar de coordinar la producción de esos libros, o sea, toda la logística, que la imprenta mandar los textos a imprenta, mirar todo eso, y yo era su secretaria, ¿no? Yo vivía en un convento de monjas. Bueno, pues yo llegué al Centro María de Nueva York. Yo me había empezado una relación con una monja allí en Estados Unidos. Bueno, ella empezó conmigo, ¿eh? Ojo, que fue. Yo empecé conmigo. Mantenía una relación con ella. De hecho, ella me consiguió el trabajo en la Archidiócesis de Nueva York. Y un día, el cura que él se pasaba todo el día en su habitación, pero los teléfonos estaban conectados. Yo estaba hablando con mi monja, me llamó la monja, yo estaba hablando allí desde la oficinita, hablando, y él debió descolgar y yo no me di cuenta. Y entonces escuchó todo. Claro, porque antes se pasaba eso. ¿Tú te acuerdas de Sí, eso? obviamente. Y tú Y cogías el escuchabas, teléfono en el otro lado. Entonces escuchaba qué descubrió todo, llamó a la madre superiora y le dijo: una hermana tuya está manteniendo una relación con mi secretaria. Nos echaron. A ella la enviaron al convento de San Antonio y a mí me echaron de la residencia de monjas. Habíamos montado esa agencia de viajes que os cuento y decidí que Estados Unidos era un país en aquella época bastante majo, con sus cosas, como una sanidad no gratuita, y yo pensé, tengo 33 años, Mili, si no regresas a España ahora, no vas a regresar no nunca. vas a regresar nunca. Y yo no me veía allí. Entonces regresé a España en el 93 con la clara intención de abrir una librería LGTB, porque además yo vivía en el Village. Se ofrece casa a cambio de clases de español. Cojo el teléfono, llamo y me dice: no, yo es que soy americana, pero hablo varios idiomas y el español lo estoy perdiendo y no quiero perderlo. Y yo ofrezco el basement de la casa, o sea, la parte de abajo, de esos cabos del día siguiente me llama y me dice: oye, ¿qué te he elegido a ti? Ahí aprendí lo que era el poliamor. Los dos, el matrimonio, que se llevaban de maravilla. En los 90, estamos hablando de los 90, estamos hablando ¿no? de los 90, principios de los 90. Sí. El matrimonio, que era una rica tejana y su marido un abogado de los de cobrar mucha pasta. Y entonces, pues ahí aprendí lo que era el poliamor, porque los dos tenían amantes. Los dos tenían amantes y ellos se querían con locura. Porque de hecho al final luego ya, pues bueno, acabé subiendo arriba. Hoy vamos a ver una película, ¿te vienes? Y ahí estaban los dos acurrucaditos y yo viendo la película con ellos. Pero yo sabía ya que tenían amantes porque me lo habían contado además, ¿no? Pero lo sabían ambos del otro. Sí, lo sabían. No, y vivían. Unas navidades las celebraron todos juntos. Bueno. Para fantasía total. Entonces tú Año viniste aquí, volviste a Madrid. 90. Claro, ¿Cómo? imagínate tú yo como vengo a Madrid, empoderada. Y digo, voy a abrir una librería LGTB y la gente me miraba como diciendo: esta está loca. Vosotros os perdisteis la mejor parte de Ya. Chueca, que fue desde el 98 al 2009. Esa fue la mejor época donde la gente estaba, donde se estaban aprobando un montón de leyes, donde estábamos todo el día en la prensa, donde se hablaba de lo LGTBQ+, y la gente no se asustaba, donde había muchos programas de debates donde íbamos allí a explicarles a la ciudadanía, porque claro, queríamos aprobar leyes, pero las leyes la aprueba la ciudadanía, votando Claro. bien, como digo yo. ¿Entiendes? Porque a mí de nada me servía convencer a un político. Yo he tenido muchas reuniones con políticos para hablar de la ley de parejas de hecho y la ley de matrimonio. Las leyes no las cambiamos convenciendo a un político. Claro. Los cambiamos Con la gente que va votando, va a votar. convenciendo obviamente. a la gente que está de fuera. Y claro, la gente cuando yo llegué aquí, íbamos a estos debates de televisión, y luego la gente del público nos decía: claro, es que no os conocíamos, es que claro, los gays, la desinformación, Desinformación. los prejuicios, la ignorancia. Y cuando salíamos en la tele y decíamos: no, pero claro, y nos veían y dice: pero si sois normales. Sois normales, ¿no? Sí, que al
Sí, borde. y claro, porque nosotros teníamos que convencer a la ciudadanía. Ya. No nos servía de nada que el Partido Socialista o el Partido de Izquierda Unida nos dijera sí, os aprobaremos una ley cuando lleguemos al gobierno si la ciudadanía no los vota. Porque entonces Absolutamente. no nos van a poder aprobar una ley. O sea, Claro. y entonces, claro, Chueca estaba en plena efervescencia. De pronto Chueca salía en las televisiones todos los días. La gente venía a Chueca y decía, los heterosexuales, entraban a la librería en la plaza, que todavía justo fueron los últimos años de la plaza y los primeros de eso, y entraban y decían, ¿pero dónde están los gays? Y nosotros le decíamos, aquí, este es el barrio gay. Ah, es que claro, ellos esperaban otra cosa. ¿Qué se esperaban? Gente follando en el baño. No, ellos evidentemente. esperaban las plumas, Ah, los Ya pelucones, lo entiendo. la pluma de los propios gays, ¿entiendes? Las lesbianas marimachos. En el fondo ha sido muy bonito lo que hemos hecho, porque lo que hicimos fue mucha pedagogía, ¿eh? O sea, yo lo tenía claro, yo venía de Estados Unidos, donde el activismo era un activismo visible, que es lo que le faltaba aquí a España. A España aquí me venía la prensa a veces a la librería y me decía, oye, necesitamos una pareja de gays que quieran salir en un programa de televisión, y a ver dónde la encontraba, a saber quién se atrevía a salir en el 94 en un programa de televisión, hablando de Madre por mía. qué queremos una ley de parejas, de hecho, porque necesitamos una pareja que nos venga a explicar aquí esto. Era muy difícil. Y yo recuerdo ir a programas, yo recuerdo un programa Las Tardes con Ana, me parece que se llamaba. Creo que se llamaba Las Tardes con Ana. Era un prime time de tarde. La tarde, ¿no? Un prime time de tarde de una señora que hacía entrevistas a mucha gente y de muchos Ah, temas. sí, de Ana. Sí, La algo del así. pelo por aquí. Yo creo que sí. Y entonces nos llaman y nos dicen, necesitamos 6 lesbianas. Yo llevaba la prensa de Kogan. Y entonces me llaman y me dicen, Mili, que necesitan 6 lesbianas. Digo, Y ¿de yo, dónde "Madre sacamos mía, no la 6? encuentro". ¿De dónde sacamos 6 lesbianas que quieren ir a la televisión a decir que son lesbianas? Porque las lesbianas son las que menos han salido en la tele, Sí. las que menos han ido. Y yo dije, madre mía, pero hay que ir. Porque este es un prime time. Ahí tenemos a todas las madres, a todas las abuelas, a los tíos, a los primos viendo estos prime times. Necesitamos llegar a esa gente y la única manera de llegar ahora están las redes sociales, pero en aquello sí, teníamos sí. los faxes, ¿eh? Y entonces conseguimos 6 lesbianas. Me tocó ir a mí, llamar, a contar allí nuestras penas, ¿entiendes? Y no nuestras penas, porque tampoco éramos una de las parejas que lo hubiéramos tenido tan mal, ¿no? Bueno, pues ese programa creo que fue el más visto de ese Guau. día. Creo que lo repitieron 48.000 veces. A mí me paraban por la calle. Estaba yo un día en Santillana del Mar con Mar haciendo turismo y un grupo de personas mayores que eran de viaje del Inserso o algo así. ¡Ay, si vosotros salisteis la semana pasada en la tele! Hicieron un corrillo allí, de verdad. No, ay, bebé. Claro, eso era España en aquella época. Era hacer pedagogía en la tele para que nos tocaran, para que nos pudieran tocar y ver que lo que pedíamos tampoco, porque claro, yo cuando hablaba de la ley de parejas o del matrimonio, digo, si yo lo único que quiero es tener una serie de papeles que como pareja nos beneficien. Y yo les ponía los ejemplos. Comprar un piso a medias y que nos den una hipoteca a las dos. Si mi pareja cae enferma, yo llevo 20 años viviendo con ella, mi pareja cae enferma, en el hospital me pueden decir Que no vaya. que no vale nada, que tú no Sí, sí. puedes entrar porque tú no eres familiar. Y también sirve para muchas personas que han muerto de SIDA y han venido los familiares a echar a la pareja de la casa. Y sirve para que te den las vacaciones conjuntamente en el mismo mes para poderlas disfrutar juntos. Y sirve para esto, para esto y para esto. Esa pedagogía fue lo que nos hizo llegar a donde hemos llegado. Pero eso nos tocó hacerlo a mucha gente, y yo estoy muy orgullosa de haber ayudado. Yo es que tenía que ayudar. Yo no me podía meter en el armario. ¿Pero cómo me iba a meter en el armario con todo lo que había vivido en Nueva York? Claro. ¿Cómo me iba a meter en el Claro, armario? Absolutamente. Qué fuerte. Madre Si la mía. primera vez que fui a un programa de televisión, ese día había 3 debates. Acabábamos de presentar la ley de parejas de hecho. Y dijimos, hay que ir. Y ellos querían grabar a una parejita. Y entonces le dijimos, vale, va la parejita, pero también va una persona de la junta directiva de Kogan a explicar lo que era. Como Pedro y Miguel Ángel estaban en otro debate, me tocó a mí. Y entonces dije, bueno, madre mía, yo nerviosa. Además me dijeron, no te va a dejar hablar de la ley porque lo único que quieren es el morbo. El morbo. Digo, no te sensacionalismo. preocupes. Yo me he aprendido 4 fases seguidas. Por Por si acaso, y llego allí y entonces las Nieves Horrores nos sienta a todos, empieza a hablar con ellos y yo veía que el tiempo ese se iba agotando y dije, yo de alguna manera tengo que meter aquí algo. Y entonces en un momento que dijo uno de los chicos algo sobre, claro, es que una ley nos vendría muy bien para esto. Dije, por eso estamos aquí, porque estamos reivindicando la ley de parejas de hecho que acabamos de presentar a la universidad, donde las personas tal, soltea y soltea y como... Y dije, ay, ya lo soco. Pero era la primera vez que iba a la televisión, imaginaros que me temblaban las piernas.
El super test pop, escaparate o almacén. Te vamos a decir conceptos y tú decides si ese concepto, esa cosa, Vale, va en el escaparate de Bercana vale. O en el Vale. almacén. o en el almacén a tomar por culo. Nos metemos aquí. Venga, ¿Va? Libros forrados con papel de periódico. almacén. Libro electrónico. En la mesilla de noche. La Chueca de los 90. Al escaparate. Los bestseller Amazon Books. Al almacén. Triángulos rosas. Al escaparate. La comunidad LGTB lo cogió como símbolo. Hitler le ponía varios triángulos a los diferentes y a nosotros nos tocó el rosa. Bueno, a las mujeres el negro, pero a los homosexuales le ponían un triángulo rosa en el traje. Y en la comunidad nos apropiamos de ese símbolo que para mí yo creo que recordar lo que pasó y lo que puede venir es importante. Banderas LGTBIQ+ en los balcones. Al escaparate, ¿eh? Editorial Egales. Al escaparate. Date cuenta que cuando abrimos la librería no había libros LGTB. Es verdad. Había 4 autores muy conocidos en España: Eduardo Mendicuti, Álvaro Pombo, Luis Antonio Villena, Terence Simós, Leopoldo Alas. En aquella época era un jovencito poeta y estaba toda su obra disponible. Traducido al inglés había 4 o 5 títulos de Anagrama, que era la única editorial. Anagrama y Tusquets eran las únicas editoriales que publicaban autores contemporáneos gays y los traducían, como David Levitt, como Alan Hallihards. Y en mujeres estaban las traducciones de Virginia Woolf y Esther Tusquets, con El mismo mar de todos los veranos, donde ahí buceabas y encontrabas una relación. Ya está. ¿Qué pasó? Que yo abrí la librería con 73 títulos, casi 100 y pico había, me parece. Pero digo, bueno, pues con esto no vamos a ir muy lejos. Claro, yo veía las estanterías de Days the War y de Oscar Wilde y yo decía, con esto... Y claro, la gente que empezó a venir poquito a poco, porque nos costó al principio mucho, la gente tenía miedo. De hecho, recibíamos llamadas diciéndonos, ¿pero estáis en un primer piso? No, estamos en la calle. ¿Pero tiene escaparates? Sí. La gente... Wow. Esa pregunta nos la hicieron muchas veces. La gente tenía miedo a entrar. La gente no se atrevía a entrar en la tienda. Porque para muchos era la primera vez que ponían un pie en una cosa LGTB. No habían ido a ningún colectivo. A lo mejor los hombres habían ido a bares clandestinos. Y punto. Uf, esto es súper Claro, emocionante. Claro, la librería, una de las cosas que ha hecho es que ha sido una librería colectivo, una librería organización LGTB, porque allí venía todo el mundo al principio. Y yo muchas veces le preguntaba, ¿pero por qué no vais a los grupos de Kogan o de la Fundación Triángulo? Y me decía, ay no, qué vergüenza. Pero la librería era como diferente, porque tú entrabas y podías ponerte a mirar libros y no pasaba nada. Pero mucha gente que yo los observaba miraba libros, pero con ese, así un poco así tiesos, porque decían, estoy en un sitio LGTB. Wow. Estoy en un sitio, claro. Decís ahí mismo, Sí, pues sí. soy, ya está, punto. Porque era Y la eso es primera vez duro. que entraban. Claro. Era salir de su casa y entrar en una cosa Claro. que decían, aquí todo lo que hay, tanto las personas como las cosas. Gay. Claro, y eso se notaba mucho la gente al principio, se notaba mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, con esos poquitos libros no íbamos a llegar a ningún sitio. Y los pocos que venían, que se habían leído todo eso, decían, ¿pero no tenéis otras cosas? Y otros que entraban por primera vez, yo es que quiero una novelita que acabe bien. Pues encontrar una novelita que acabara bien en la literatura de Pombo o de Eduardo todavía, pero no había. Entonces, claro, la gente estaba harta de leer los pocos dramones. Entonces, claro, la gente quería sentirse identificado con esa lectura. Querían referentes dentro de la literatura. Y esa literatura no existía aquí. La tuvimos que fabricar, por decirlo así. Y la tuvimos que hacer. Y de pronto mis socias, con las que había vivido en Londres muchos años, también trabajando en turismo como yo, Hele y Connie, volvieron a España también, vivían en el extranjero, y yo allá había abierto la librería, abrieron una, y entonces me dijo, ¿qué hacemos? Digo, abrir una en Barcelona. Entonces ellas abrieron la sí. librería Cómplices hace Cómplices, 30 años sí. en Barcelona. Vale, entonces entre las dos empezamos a editar esos libros que nos habíamos leído nosotros en Londres Wow. y en Nueva York. Entonces empezamos a editar novelas románticas, de corte romántico, había de todo, pero de corte romántico. Bueno, luego ya abrimos la colección de ensayo y tenemos 500 títulos. Y eran esas novelitas que les hacían felices a las personas. Qué guay. Qué bonito. Claro. O sea, primero eran traducciones. Todo, entonces, ¿no? sí, tuvimos que traducir un montón hasta que empezó la gente a perder el miedo y a presentarnos manuscritos. Ay, qué Pero- emoción. Es que Claro, te juro que pero lloro. es que ¿cómo vas a presentar un manuscrito allí de una persona? Es que hasta que empezaron a presentarnos manuscritos
manuscritos pasó un tiempo, porque claro, era poner tu nombre. Mucha gente decía, quiero firmar con seudónimo. No nos gustaba mucho, pero alguno hemos tenido, algún seudónimo hemos tenido. La gente empezó a perder el miedo y a presentarte un manuscrito y una novela y... Librerías cookies que venden más café que libros. Si vende algún libro, Ya me vale. ya me vale. Lo dejamos en la escalera, en la parte de la escalera, ¿vale? Vale. Y por último, Federico y sus familias. Ya. ¿Al escaparate o al almacén? No, hombre, al escaparate bien grande, sobre todo. Pero ya no porque era un homenaje a mi gato, que yo tenía un gato que se llamaba Federico, que era maravilloso, sino porque la diversidad familiar en este país es muy importante. Y sobre todo las criaturas que nacen en esas familias. Era muy importante hacerles llegar a los otros, entre comillas, lo que significaba ser hijo o hija o hije de una familia diversa. Porque claro, la criatura no tiene problemas. Ha sido criado por dos padres, por Sí. dos madres que lo quieren mucho, que lo adoran. Ellos no tienen ningún problema. El problema está cuando llegan al colegio y empiezan a sentirse diferentes, ¿no? Entonces había que seguir haciendo pedagogía y teníamos que empezar porque yo escribí Federico y sus familias cuando empecé a ver que había un boom de gente pidiendo cuentos infantiles, porque yo empecé a recibir muchas llamadas en la librería en septiembre de profesores que pedían si teníamos cuentos infantiles que hablaran de diversidad. Porque claro, es que tenemos una pareja de chicas que tiene un niño y que nos lo han metido está en infantil y no sabemos cómo explicar estos temas. Y entonces llamaban de los colegios pidiendo información, pidiendo herramientas para poder explicar esa situación, porque claro, todos hablan de la familia. En todos los niños, cuando son pequeñitos, a ver, la familia, tu Dibuja papá. la familia. Dibuja la Lo decía familia, yo, ya ves, mamá. claro. Yo recuerdo que mi sobrino, que tiene 30 años, como él Mira, estaba sí. acostumbrado a vivir con nosotras en verano y venir a nuestra casa y todo, en su colegio cuando la profesora habló de familias y hablaron de mamá, la papá, tal, y mi sobrino con 4 años levantó el brazo y le dijo a la profe, ¿y también dos mujeres se pueden casar? Y mi sobrino yo no había dicho nada. ¿Pero por qué? Porque él nos veía dormir en la misma cama, claro. Él pasaba muchas vacaciones con nosotros y nos veía dormir en la misma cama y él asociaba matrimonio A dormir en la misma cama. a dormir en la misma cama. Pues muy bien. Y entonces, claro, la profesora toda, esto era hace 26 años, la profesora toda que se le habían cruzado los cables llamó a mi cuñada para decirle, oye, que es que el niño este que dice que él tiene 2 tías que están casadas. O sea, dice, sí. Para que vean. Qué maravilla. Entonces, claro, que esa profesora hace 24 años, que tampoco es tan lejos, no fuera consciente de que el crío no estaba diciendo una mentira y no se lo estaba inventando, sino que estaba... Qué fuerte. Y entonces nació Federico que era un homenaje a mi gato que se me murió y dije, yo tengo que poner a Federico en muchas familias y salió eso. Qué guay. Federico y sus Qué familias. maravilla. Falsa gurú. Falsa gurú. Falsa gurú. O, de verdad. A modo, Discurso del rey. discurso del rey Vale. Nochebuena. Uy, para es- hablar ¿de qué de algo de que por lo que sea no has hablado. Yo solamente le diría tanto a los gays, las lesbianas, las personas no binarias, las personas trans, a todas las personas que quieran vivir su identidad como ellos deseen. Eso primero, que le pierdan el miedo. El miedo es lo que te paraliza, el miedo es lo que te coarta de hacer un montón de cosas y te coarta de ser feliz. Hay que perder el miedo. Ahora somos una comunidad, me gusta hablar de comunidad, aunque a mucha gente no le gusta, somos una comunidad LGTBQ+, que tenemos muchas herramientas y si algo sucede, vamos a estar ahí. O sea que perder el miedo y ser quien eres, punto. Es que Yo lloro. eso de que vamos Yo por ahí, lloro. es que es tan guay, es que es verdad, es que... O es que es diferente, es que claro, Sí, sí. antes podían pegar a un tío en la calle y no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada, el pobre Sí, le lloraban y ya está. Sí, sí. Ahora por lo menos podemos montar un pollo. Claro, o sea claro, que sí. Claro, eso claro, ya Claro. es importante. Y tenemos leyes. Por mucho que sí, seamos un país demócrata, por desgracia todavía hay gente que se ha quedado en el siglo pasado. Y eso es impepinable. Pero por lo menos tenemos herramientas para poder defendernos, que antes no las teníamos. Antes eran ellos los dueños, ahora no, ahora somos nosotros. ¡Qué guay! Son todos titulares, Titulares, de total. primera página, Vale. todo lo que digo. Baby Queens and Pop. Nosotros si no hacemos un homenaje a RuPaul, pues no estamos contentos. Había que hacerle un hueco, que es un homenaje absurdo porque no tiene nada que ver con RuPaul. Pero tenemos aquí una cosita para ti. A ver. ¿Qué le dirías a la pequeña Milly? La pequeña Milly, que conseguiste ser feliz. Joder. Porque era muy infeliz. De pequeñita era muy infeliz. Entonces tengo que decir que he conseguido ser feliz. Y eso es importante. Hombre, que sí es importante, guapa, es que nos estás haciendo aquí llorar, pero vamos, te digo. No, a ver, es que lo que lo tienes que decir. Sí. Que cuando
tú piensas y al principio ligar en España, a ver, tú cuando eres un adolescente, Por favor, cuenta, de hecho, que por eso te invocamos y no lo hemos hablado al final. ¿de qué? Si había el handkerchief. Un código. El código este. No había códigos de lesbianas que yo sepa, Sí, no. no. No, y mira, ahora voy a leer un libro que tengo en la librería y que no me ha dado tiempo a leer, que es, ¿cómo se llama? Círculo Sáfico. Es de los pocos libros que hay. Es que de las lesbianas, de los gays hay mucha historia, pero de las lesbianas no se ha Sí. escrito mucho. Primero porque tampoco sabíamos, ¿eh? Ya. Las mujeres no salían tanto del armario y no se los pillaban tanto. Y podéis comprobar que en todas las cárceles ha habido, bueno, el 99% gays, y si ha habido alguna lesbiana, nos mandaban a los psiquiátricos, o sea, nos mandaban a hospitales de Claro. psiquiatría allí, o a los conventos de monjas, donde la mitad de las monjas eran lesbianas. Que yo lo conozco desde dentro, ¿vale? Y no es la primera vez. A mí las monjas me pellizcaban el culo de pequeña. Madre mía, esto no lo vamos a poder poner. Sí, lo vamos a YouTube. poner. Porque es la verdad. Pero eso se le pasaba a todo el mundo. Es la verdad. Sí, claro. La mitad de las monjas son lesbianas. O sea, que vengan aquí y me lo, Y que te digan que me lo arrebatan. No, entonces, claro, el decirle a tu Mili pequeña, que solamente veía todo negro, mis hermanos tenían novios, tenían novias y yo no tenía nada, pues imagínate tú, el decirle a esa Mili, lo has logrado, lo has conseguido, y además que yo nunca pude imaginar cuando tenía 8, 10, 12 años, 14 años, que iba a ser de esta manera, que de pronto me iba a entrar una ventolera de irme a Londres y ahí empecé a vivir y empezó todo esto. Yo me lo cuentan y no me lo creo. Todo esto que me ha pasado y Berkana es fruto de esa persona que salió corriendo de España, que salió muy corriendo de España intentando ser feliz. Wow. Buscando algo. A mí no me habían besado de pequeña una mujer, ¿entiendes? Entonces, no, yo salí buscando algo. Pero todo esto que ha pasado, yo esto no me lo podía imaginar ni de coña. O sea, como mucho una novia. Como mucho una novia de vez en cuando. Pero que de pronto descubriera las librerías y entendiera claramente que los referentes son muy importantes, que el conocer nuestra historia era mucho más importante, el saber que no estaba sola, porque vosotros, vale, habéis crecido ahora, pero ya sabíais, empezasteis desde muy jovencitos a saber que había maricones y bolleras, ¿no? Sí. Vale, pero Eso es que sí. yo no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de irte, De nada. tenemos un súper regalo. ¿vale? Ay, muchas gracias. Bueno, el regalo es de las chicas, ¿eh? De Creatitis. Ah, de Titi Arte. creatitis, así. Hombre, Titi Arte, porque son las titis, esto va de titis. Tanto la bolsa como lo que tiene dentro. Ah, muchas gracias. Vale, muchas de nada. Mira que hay un regalito. A ver qué regalito. Yo este regalito no lo he visto. Yo tampoco. No lo he visto. Ay, que va a ser algo que me va a gustar, porque a ver, no sé. me gusta mucho el arte hecho por mujeres. Cuidadito. Ay. A ver. ¿Qué? Thelma y Luis. Thelma y Luis. Ay, enséñaselo a la cámara, por favor. Thelma y Este. Ahí Luis. está, aquí. Ay, qué bonito. Thelma y Luis. Muy bonito, Qué guapo. ¿eh? Qué guapo. Guapo. Qué bien, pues nada, ahí tienes Muchas muchísimas gracias. No, gracias a ellas, gracias a ti. Gracias a ti por todo lo que nos ha Eh, contado. absolutamente, y porque Ya. existe Pues, Berkana, que es obviamente un referente, es un lugar, es una maravilla entrar ahí, es mágico, ¿no? Uy, mira lo que hay aquí. A ver. Ay, madre, que me han invocado. Tengo que volver a Berkana, ¿eh? Me tengo que ir. Ay, Es que lo han invocado. ya te han invocado. A ver, ¿qué hacemos? Coge el libro. ¡Ay, se ha abierto! Que está abierto. Ah, mira, un conjuro. Otro conjuro. A ¡Ay, ver. Dios! A ver qué nos dice de conjuro. Insert name, porque ahí habla también inglés. Ah, ¿sabes? claro, Entonces, claro. Location. Ah, mira, con eso la mandamos a Ah, ver. vale, a ver. Berkana, a ver si lo hacemos. ¿Tú preparada que te vas? Preparada, Ya te vas, te vienes a ¿eh? Berkana. Milia Berkana vuelve ya, la tienda te espera, no la hagas esperar. Ya se fue. Qué bien. Ah, pues nada. Coge bien porque se fue. O sea, Bueno, creo lo que que me se fue, gustaría ¿no? que estuviera Creo aquí que- toda la vida, pero sí tiene Si que se ir a... tiene que ir, por muy cerca que esté, pues hijo, más rápido te vas con Mira, de hecho, con un hechizo de estos. Oye, qué interesante, ¿no? La charla. súper interesante. A mí lo que me da más rabia es que no podamos doblar esto al italiano para que se entere tu madre. Porque mi madre que es fans, sí, pero tu madre, ¿cómo hacemos? ¿A quién invocamos la siguiente semana? No sé. ¿Sabéis que vendrá? Bueno, Dios no. Enciendo luces, yo también bailaba las Spice. Mi electricidad, siendo mi electricidad. Gracias, chicos.